Hola, buenas noches para el mundo entero. Buenas noches a nuestros seguidores de Facebook, a nuestros seguidores de Instagram, a nuestros seguidores en YouTube, a los que pertenecen al grupo de WhatsApp. Buenas noches para todos. Estamos hoy convocados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de nuestro Dios, todos reunidos proclamando que en nuestro canal Conéctate con Dios es el enlace para que nos unamos en el mundo entero. Donde quiera que sea que Dios quiere que llegue la palabra de hoy. Bendecimos a todas las personas que navegan en el internet por las diferentes redes sociales. Le oramos a Dios que ponga ángeles, que traiga a las personas que necesiten el audio, la oración, la intervención de la palabra en el día de hoy. Que el Señor los motive y los toque. A los que les llega por el audio del WhatsApp porque son vinculados, porque son agregados al grupo. Los que nos están conociendo, los que lo hacen por Instagram o por Facebook porque les parece más práctico o más cómodo. Que sea Dios en este momento alineándonos con las personas que no conocemos. Recuerden que en el audio de ayer decía el Señor, hoy es 30, vamos a hacerlo en fechas, teniendo en cuenta que muchas personas navegan el internet y van llegando en desorden, entonces para que vamos como llevando la secuencia de las oraciones. Ayer 29 de junio, cuando Dios grabó el audio, hablaba de los nuevos, de los que el Señor iba a empezar a despertar para que empezaran a recibir su espíritu y Dios los pudiera usar en la tierra. Y hoy, y también escuchamos el día de ayer 29 de junio que el Señor dijo que iba a salir el sembrador nuevamente a regar la semilla, a ver cómo era que las tierras se iban a hacer fértiles. Y aquí estamos tratando de alimentar la fe. Aquí estamos conservando la fe. Aquí estamos uniéndonos todos en la fuerza, porque es mejor cuando estamos unidos y que más que unidos a través del mundo entero en las redes sociales. Uniendo las fuerzas, orando unos por otros, orando por las debilidades del mundo, conociendo que Dios ya tiene un propósito claro con la palabra, con el mundo. Él ya tiene en su corazón lo que tiene que hacer para erradicar el pecado de la tierra. Pero también es cierto que el primer preocupado o el primero que está dispuesto a que aprendamos, a que nos salvemos, a que nosotros no seamos cortados, como decía la oración en Isaías capítulo 6, versículos del 10 al 13, a ser talados como el árbol, que solo quede el tronco para que vuelva a dar buena simiente. Entonces, el más interesado en que nosotros seamos tierra fértil es Dios. Y por eso nos inspira con un mensaje de conversión y de arrepentimiento. Por eso nos inspira con un mensaje de unidad a nivel mundial. Porque Él quiere que nos levantemos en fe. Yo sé que muchas veces para uno solo es muy difícil creer o confiar, porque podríamos decir, es que para ella es muy fácil decir, sí, creamos, porque no es a ella la que le van a cortar los servicios. O es muy fácil decir, sí, creamos, porque no es el papá de ella que está en un hospital muriendo de cáncer. No, a todos nos pasa algo diferente. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos algo que nos duele, el aguijón de la carne, como dice la Biblia, que Él no nos quita los problemas del todo, buscando que nosotros no nos apartemos de Él, que nos deja algo que nos duele, para que cuando nos sintamos muy contentos, no terminemos en una rumba, no terminemos en algo que mi Dios no quería vernos allí, entonces nos apartamos dejando a Dios atrás. Por eso es importante escuchar testimonios. Por eso es importante. Miren, yo soy la primera que he pasado, yo llevo 22 años orando y he pasado por cualquier pobreza, ruina. A mí también me cortaron los servicios un día. Yo también me levanté sin comida un día. Yo soy huérfana. A mí me tocó pasar por cosas que también me dolieron un día, pero siempre escuché los testimonios que me motivaban y me remontaban. Escuché la palabra de Dios.
cuando hablaban de Job, la paciencia del santo Job, todo lo que le pasaba, pero él nunca dejó de orar y nunca dejó de arrodillarse. Así es que el proceso de nuestro canal, Conéctate con Dios, es ese, más estar unidos en las dificultades que en el gozo. ¿Qué nos preocupa del gozo? Que cuando nos sintamos contentos no terminemos haciendo lo que no tenemos que hacer y terminemos contristando nuevamente el corazón de Dios. Entonces ese es el fin de este canal, mantenernos, sostenernos, porque escuchar la palabra es muy fácil, pero la semilla cayó en tierra infértil y se secó. Pero sostenernos como tierra fértil es donde está la verdadera talla, la verdadera bendición. En medio de su dolor, crea. En medio de su dolor, arrodíllese. En medio de su llanto, confíe. En medio de su tristeza, siga creyendo. Porque allá afuera está el devorador y está el diablo, buscando cómo tentarte. Incluso se confabula con nosotros. Incluso el diablo lo primero que hace es venir a compadecerse de nosotros y empezar él mismo a consolarnos. Qué pecadito es que usted tan solita, qué pesar es que usted tan aburrido o tan aburrida. Qué pesar, es que usted todo el tiempo haciendo no más que por sus hijos, entonces ¿quién hace por usted? Entonces él empieza a llenarnos el corazón, él empieza a hablarnos al oído y nosotros empezamos a llenarnos de toda la basura que él mismo nos está vomitando en el oído. Ese es un punto bien indispensable que vamos a aprender hoy. Entonces, ¿qué pasa? No, es que yo fui infiel con el vecino, pero es porque yo me sentía muy sola. No, es que yo terminé en tal cosa. Pero era que yo ya me sentía muy aburrido o muy aburrida, no más que ahí esperando a los hijos o haciendo por los hijos o esperando el cambio del marido. Entonces el diablo vino y me dijo, pobrecita yo, pobrecito usted, y usted terminó acostándose con el vecino o emborrachándose o haciendo lo que no era, porque eso era lo que el diablo necesitaba, sacarlo a usted de esa confianza, de él estar ahí esperando a Dios, porque a él lo que le conviene es que usted le desobedezca a Dios. Recuerde que el primer pecado que entró a la tierra fue la desobediencia de Satanás, por eso se llama el ángel caído. Entonces él viene y te soba, él viene y se confabula contigo, entonces empieza y te habla y te dice, no, esta situación económica tan difícil, esta situación económica tan dura, siendo bueno no vas a conseguir, siendo bueno nunca vas a salir de las deudas. Entonces te pone negocios ilícitos, te pone cosas que no te convienen y terminas en una cárcel y luego dices, es que el diablo me engañó, es que el diablo fue el que me dijo, y entonces él sí te trae la verdadera ruina. Por eso es importante pertenecer a estos grupos de oración, a estos canales de oración, porque así alimentamos la fe, oramos los unos por los otros. Y aprovecho para decirles, somos muchos, somos demasiados. Yo soy la líder de oración, pero usted deja su petición escrita donde nos esté siguiendo, en Instagram, en Facebook, en YouTube, o vincúlese al WhatsApp. Y ahí estamos los orantes, los intercesores levantando sus necesidades. Y crean lo que Dios sí responde, Dios sí contesta. Lo que pasa es que con Dios tenemos que aprender es que es de todos los días, que con Dios es del diario vivir. No es que usted hoy libró una batalla y entonces ya se acostó a dormir. No es que como usted ya consiguió esto, entonces usted ya no va a volver a orar. No, porque la palabra dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. La palabra no te dice es que Dios te da una sola victoria o Dios te da una sola gloria. No, te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y hoy nos inspira el Espíritu Santo con un texto bíblico y lo vamos a ir leyendo porque vamos a leer todo el capítulo. Lo vamos a estudiar, a entender y lo vamos a orar. Amén. Vamos a instaurar la oración para que entremos en el contexto. Si usted es cristiano, escucha que su pastor antes de empezar
hablar en el púlpito, dice: vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si usted es católico, escucha que el sacerdote empieza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque es la Trinidad, porque lo hacemos porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios. Entonces hágalo a su manera, pero hágalo. Si usted es cristiano, hágalo. Y si es católico, hágalo, porque estamos conectándonos directamente con el corazón de Dios. Vamos a leerlo, vamos a encomendarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por el mundo y lo bendecimos y lo cubrimos con la sangre de Cristo, porque es la casa de todos. Bendecimos la tierra, bendecimos el aire, el agua, bendecimos los ríos, bendecimos lo que somos, los plantíos, bendecimos la tierra que somos nosotros, Padre del cielo, y te alabamos, Señor, te alabamos por nosotros, por nuestras familias, te alabamos por los que creen, confían y esperan, pero también te alabamos por los que no creen, no oran, no confían y no esperan en Jesucristo. Amén. Es importante entenderlo y por eso hoy les traigo un texto bíblico que quiero que todos lo vamos a ir siguiendo. Usted concéntrese con mi voz, atamos al hombre fuerte, atamos todo espíritu de distracción. A mí por eso no me gusta colocarles en los audios imágenes, no me gusta que sean vivo porque quiero que solo se concentren en la voz, se concentren en el mensaje que está trayendo Dios a través de mi boca. Amén. Es importante. El Señor en la mañana que me arrodillé me decía: es importante entender por qué todos los miembros de la casa deben ser convertidos, porque toda la familia debe ser convertida. Y si usted mira su ministerio, tiene que empezar por su casa, porque si usted predica o si usted da un testimonio, pero su hijo o su hija es drogadicto, prostituta, si su esposo está en la cárcel o si su familia está en ruina o está en cosas, entonces todo el mundo va a decir, el primero que va a hablar de usted va a ser el diablo y va a decir: pero mira esta, dando tanto testimonio, y mira la hija como es de prostituta, o mira la hija que no ha podido establecerse con un solo marido, o mira el hijo que consume droga. Entonces hoy el Señor trae un mensaje importante y recuerde que el Señor volvió en el audio de ayer 29 de junio y habló de la importancia de ser fértil, de que la semilla, que es la palabra de Dios, caiga en terreno fértil. Entonces hay que aprender, porque si no aprendemos, entonces la tierra se seca, somos tierra árida y hay que botar la semilla porque no sirvió para nada, como fue lo que hizo el Señor el día de ayer. Es importante que todos los miembros de la casa sean convertidos. Es importante que su hijo en el vientre, que su hija en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el instituto, casado, como esté, viviendo cerca de usted, en otro país, es importante que haya conversión en su esposo, en su esposa, en sus padres. Así es que si usted es el uno de su casa que ora, recuerde que siempre tiene que orar por la conversión de su casa. Vaya y sea luz a las naciones, vaya y sea luz a la calle, pero si usted no tiene su casa en orden, primero ordene su casa y así verá la gloria de Dios en su vida. Y usted ni siquiera va a tener que abrir los labios para dar testimonio. Usted va a ver que todo el mundo va a querer de lo que usted tiene y se van a interesar en usted cómo lo logra. Entonces hoy vamos a estudiar Nehemías capítulo 4. Les resumo: Nehemías era un líder cristiano en el Antiguo Testamento. Nehemías era un hombre usado por Dios. En el Antiguo Testamento hablaban de las guerras, los amonitas. Habían nombres de tribus, nombres de pueblos, nombres de otras ciudades que se levantaban unos contra otros y se peleaban los territorios.
Pero Nehemías tenía la tarea de volver a edificar Jerusalén, la tierra para el Señor, y ya había sido destruida, habían derrumbado los muros de Jerusalén, estaba en ruinas. Entonces a mí me gusta que lo vamos haciendo parte por parte. Vamos a creer, Jerusalén es tu casa o tu empresa. ¿Qué hay en ruinas? ¿Qué es lo que tienes que volver a edificar? ¿Qué es lo que tienes que volver a construir hoy tú, Nehemías, que me escuchas? Di, yo soy el Nehemías que voy a edificar. Yo soy el Nehemías que voy a restaurar. ¿Qué tienes que restaurar? Que tu hijo está en la drogadicción, que en tu casa hay una enfermedad terminal, que en tu familia hay una herencia de pobreza o de ruina, que en tu casa hay infidelidad. Vamos a ver cuáles son las ruinas y vamos a empezar a edificarlas. Y visualícese unas ruinas. ¿Cómo va a ver todo? Desolado, sucio. Usted lo primero que va a pensar es, uy, ¿cuándo vamos a terminar de recoger todas estas ruinas, todo este mugre, todo este reguero? Sí, Señor, eso es. Por eso oramos todos los días, porque tenemos que acabar de recoger el mugre, tenemos que acabar de recoger los despojos. No se me afane. Si usted no puede hoy escuchar sino la mitad del mensaje, miren qué minuto termina y lo termina mañana. Pero hoy vamos a darle toda la importancia al mensaje que traiga Dios, porque es necesario que usted aprenda y entienda para que sepa orar, para que sepa qué es lo que usted está recogiendo. ¿Qué es lo que hay malo en su casa? Y más si usted está empezando otra vez, por favor, entonces no cometa los mismos errores. A ver qué dejó atrás pendiente, que se le cayó lo que había edificado. Vamos a mirar qué está mal para que no se nos caiga lo que luego ya hayamos edificado. Como familias, importante hoy, en su casa todos, oigan, Nehemías, le estoy hablando a usted que me está escuchando, usted es el Nehemías de Dios, usted es el líder de su casa, sea mujer o sea hombre, si usted es el que ora, el que intercede, usted es el Nehemías hoy de su familia o de su empresa. Usted es el Nehemías y tiene que construir la obra. Su familia tiene que ser toda conversa. Uno tiene salvación para entrar al cielo o conversión para vivir Dios en la tierra, el cielo en la tierra. Pero créanmelo, todos los seres humanos necesitamos la conversión, así sea para morir y entrar al cielo, así sea solo para salvación. Entonces no me vaya a decir, es que mi esposo se fue de la casa porque él era muy adúltero y yo me quedé sola con los hijos, pero yo ya tengo una pareja nueva. Es que en esa oración le cabe la oración por ese esposo infiel. Usted tiene que pedir perdón porque usted tiene hijos de ese infiel y esos hijos siguen la generación de él, el tronco que se corta, el árbol que se cortó para que el tronco quedara puro y volviera a dar buenos frutos. Entonces hágame el favor, si usted le pasa algo como lo que le estoy diciendo, también es el Nehemías de su ex esposo o de su ex esposa o de sus ex suegros. Cuidado con este tema de sus ex suegros, teniendo en cuenta que esa es la genética que sigue a sus hijos. Entonces ponga en oración todas estas ruinas, ponga en oración todas estas cosas de atrás. Vamos a empezar en orden, no nos vamos a volver a equivocar. A ver, hay ex suegros, hay tíos por parte de esa expareja y sus hijos están cargando. Hoy estamos recogiendo las ruinas de Jerusalén. Hoy vamos a edificar los muros a Jerusalén. Usted es Nehemías que edifica. Las ruinas son los problemas que tiene y su Jerusalén es su casa, sus hijos, su esposo, su economía, su salud, las necesidades que tiene. Esto es palabra de sabiduría, por eso lo estoy haciendo sin afán. Así me toque grabar el mensaje en 2 días, así lo tengamos que dividir para 2 días, pero necesito que si usted está volviendo a edificar porque la semilla que sembró el Señor se pudrió o no dio fruto, pues escuche y aprenda, porque no se va a volver a equivocar. Vamos a meter aquí a los ex suegros, a los tíos, a los hermanos de los ex.
de las exparejas. ¿Por qué? Porque hay hijos en común. Ojo con este tema que está muy enfático en este día. Vamos a empezar a leerlo para que lo vamos entendiendo. Entonces, el mensaje céntrico es que toda la casa tiene que ser conversa. Todos se tienen que convertir al Señor y vamos a entender por qué. Dice Nehemías capítulo 4, precauciones contra los enemigos. Amén. Precauciones contra los enemigos. Empiece por entenderme este título. Significa que usted puede tener una casa consolidada. Vamos a poner un ejemplo más contundente. Usted tiene un apartamento y lo está pagando. Y usted se metió a pagar su apartamento porque tenía un hogar constituido por mamá, papá e hijos. Ambos trabajábamos y entonces estábamos pagando el apartamento e íbamos súper bien. Pero ¿qué pasó? Se entró un enemigo. Un enemigo puede ser ¿qué? Una enfermedad que frenó el trabajo de alguno de los dos y quedó haciendo falta la plata del uno del otro. Se entró el enemigo, una suegra que vino a disipar y a dañar el hogar. Usted le dio posada a algún familiar y se le metió el enemigo. Estos son ejemplos, pero mire usted cuál es el caso suyo. Solo quiero es que me lo entienda, porque no quiero que aquí nadie diga, es que yo definitivo no entiendo la palabra de Dios, es que yo definitivamente soy cerrado para la palabra porque no entiendo. Aquí lo estamos haciendo como lo hacía Cristo, con parábolas, con ejemplos, para que lo entiendas. Entonces el título dice precauciones contra los enemigos. Quiere decir que después de que hemos construido un hogar hermoso, una empresa sólida y estable, o has construido algo preciado, hay enemigos que te quieren robar eso que tú ya tienes construido. Y aquí hoy viene Nehemías capítulo 4 a enseñarnos a tener precauciones contra los enemigos que te quieren robar lo que tú construyes en el día a día. Dice así: cuando oyó Sanballat, vamos a ir escuchando los nombres de los personajes que participan en esta historia. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro. Nosotros es Nehemías y toda la familia y toda la casa y a todos los que les interesaba edificar los muros de Jerusalén, o sea, de su casa. Dice así: oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos a entenderlo. Sanballat es un hombre malo que vio que como usted estaba edificando, se llenó de enojo, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué quiere decir escarnio? Empezó a hablar mal de usted. ¿Cómo lo encontramos del vecino? Esta que se cree más que los otros porque tiene hijos buenos, o esta que se cree más porque es que el esposo es muy juicioso y el esposo siempre está ahí y la mantiene, o este que se cree más porque es que gana y tiene con qué darle carro al hijo para ir a la universidad. Eso es un escarnio, eso es una envidia, y estamos hablando de las precauciones. Y mucho cuidadito, háganme caso hoy a la palabra de Dios. Los primeros escarnecedores son la familia. Hay hermanos envidiosos, tíos, primos, amigos, suegros, suegras que vienen en contra de su hogar, de su batalla, de sus hijos. Y lo primero que van a decir es: tan creído, tan creída, que se cree tanto, que cree que tiene todo ya hecho. Ojo, que lo tienen que entender. Versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Recuerden que los judíos eran el pueblo de Dios, pero aquí los judíos somos nosotros, los gentiles, a los que nos llega este mensaje primero. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Entonces, ¿cómo los caracterizaba Sanballat? Débiles. ¿Qué es lo primero que el espíritu de Sanballat quiere decirte? Débil. Te quiere decir es que no sos capaz, es que si ves, llorá porque no sos capaz, llorá porque aquí estás encerrado o encerrada, esperando a que tu esposo peque, llorá, te quiere siempre decir débil. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. O sea, les permitiremos volver a edificar ese hogar que estaba destruido por la contienda o por la infidelidad.
sabiendo que ya los habíamos destruido con un espíritu de infidelidad, los vamos a dejar que se perdonen, los vamos a dejar que olviden. Escuchen con atención. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Acuérdense que estamos hablando de Jerusalén, de muros caídos. Sí, visualicen todas esas ruinas, pero llévelas a lo cotidiano. Los muros caídos es ese matrimonio que no se habla, es ese matrimonio que se bajaron de la cama, que no se soportan, que se odian, esos hermanos que no se ayudan entre ellos y que se odian. Estamos hablando de este tipo de cosas, esas son las ruinas de Jerusalén. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita. Miren que hay otro participante. Tobías amonita, Tobías, otro nombre. El cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Entonces, ¿qué pasó? Que Sanbalá, que él fue el primer envidioso, intrigante, ya encontró otro para aliarse a hablar mal de usted. Tobías, Sanbalá y Tobías, dos espíritus enemigos, envidiosos. Tobías amonita es el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Importante. Sanbalá y Tobías nos quieren inspirar el menosprecio. Es que vos no servís, es que él no te va a escoger nunca, es que para qué te quedas ahí, es que no te va a escoger nunca, es que nunca te va a ser fiel. Él te quiere llenar los oídos de vituperio, de menosprecio. Entonces dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Ojo que aquí está el centro de esta cita bíblica. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Visualíceme en un balde que se va llenando de agua y cuando está lleno, entonces ya pesa. Eso mismo pasa con los que critican y con la envidia o con los que no te dejan edificar. Es como un baldón que van metiendo ahí el menosprecio. Usted no es capaz, es que no sirve para eso, es que su hijo nunca va a salir de las drogas, es que porque te quieren hacer perder el ánimo para seguir orando, para seguir batallando. Entonces acá viene y le dice Nehemías a Dios: vuélveles el baldón, tome ese balde con agua, tome ese balde con menosprecio y devuélvaselos a los que critican y a los que ven que usted no puede y le quiere hacer dar baja autoestima. Devuélveles el baldón sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Usted tiene que por eso siempre cuidar su territorio, siempre tiene que cuidar su oración. No descuide su oración por nada, porque usted debe de orar todos los días, 5 minutos o 10, 15 o 20 o más, pero todos los días. Devuelva, no deje que el diablo le quite las fuerzas de seguir orando por ese drogadicto, por ese vicioso, por ese esposo, por esa enfermedad, por esa economía. Él no quiere que usted le crea a Dios. Versículo 5. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Usted a la demora es que sepan que usted ora para que digan, es que mírela, es que mírelo. Y para que vean cómo el diablo usa los mismos miembros de las familias para quitarle a usted las fuerzas. El diablo puede estar usando a una hermana, a un papá, a una mamá que le diga, se embobó, salga ya de ahí. Va a seguir esperando, va a seguir esperando. Entonces usted ora y él peca y peca. Ojo, por eso es importante la conversión de todo su núcleo familiar, para que usted no esté haciendo lo que Dios lo manda y encuentre Sanbalás en sus hermanos o hermanas, mamás o papás, tíos, primos, ex-suegros, exparejas, que le estén diciendo, ¿para qué ora tanto? ¿Para qué sigue orando? ¿Para qué cree? Eso ya no tiene arreglo, eso ya no tiene reparación. Vea, si hay reparación, usted tiene que seguir orando por esa persona, así sea para que se muera y salve su alma. Así no sea para que en la tierra
cambie, pero sí para que se muera y salve su alma. Y eso es lo que le interesa al diablo, que usted no ore por los enemigos, que usted se quede. Yo no estoy diciendo hoy que porque usted ora va a volver con su expareja o va a volver a tener contacto con sus exsuegros o con los hermanos o los excuñados. Le estoy diciendo, edifique lo que dejó sin edificar para que el muro no se le vuelva a caer. Ore por esas personas que de una u otra manera tienen injerencia en sus hijos, en su casa. Edifiquemos, pero edifiquemos bien. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Mire lo que sucedió cuando resistimos, cuando devolvimos el baldón, cuando nos paramos y dijimos, Señor, como decía Job, tú sabes por qué y aquí estoy yo. Te sigo alabando y aquí estoy yo. Así esté llorando, aquí estoy yo. Mire qué pasó en el versículo 6. Edificamos pues el muro, o sea, tuvimos ganas de seguir orando, tuvimos ganas de seguir dándole la batalla al diablo, y el único que va a salir vencido en todo esto es el diablo. Y se va a tener que correr para que su bendición baje del cielo, pero el diablo no se corre por las buenas. Tobías no se corre por las buenas. Sanbalá no se corre por las buenas. Esos son los que te llenan los oídos y te contaminan. Amén. Entonces quedamos en que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, o sea, que su casa empieza a dar frutos, que su esposo empieza a vislumbrar un cambio, que su hijo ya no tiene tanta necesidad de consumo, que ya está tratando de tener cambios, o su trabajo empieza a darle, o se le abrieron puertas nuevas y a usted ya no está aguantando hambre porque lo que le dio Dios extra le está sirviendo para su mercado. Entonces dice, amén, amén. Gracias Dios. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, o sea, todos los que están pendientes si usted sí va a ser capaz o no, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén, o sea, su casa, su causa, eran reparados. La oración repara, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se empiezan a cerrar las puertas del pecado y la gente empieza a cambiar. Ahí es donde yo más tengo que orar. Se encolerizaron mucho, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Escuchen esto. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. No importa si usted no edifica quién es el Sanballat ni el Tobías de su casa, quién es el que habla, tiene envidia, o cómo es que el diablo está usando amigos para darle vicio a sus hijos, o cómo el diablo usa a la secretaria para tentar a su esposo y que vuelva a ser infiel. Usted lo único que necesita es orar en su casa para levantar muros y que no entre el espíritu de la destrucción. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Quiero que escuchen esto que es importante. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ustedes han visto que por lo general en las madrugadas lo despierta el Señor a uno a orar. O en las noches hay algo que te está robando el sueño. Porque es el Espíritu Santo que te despierta y te dice, por favor, levántate y haz un Padre Nuestro, o haz tu rosario de la Divina Misericordia, o póstrate, o coloca alabanzas y acuéstate, porque el diablo está como león rugiendo y quiere entrar a robar lo que tú oraste en el día. Amén. Y así todos los días, dice, pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Tengo personas católicas que dejan su veladora encendida en la noche, o que dejan su rosario
rodando en la noche. Personas cristianas que se levantan a hacer su devocional porque cogen la luz de la noche, porque cogen mientras que la noche se hace perfecta para que salga la aurora, pero lo hacen de día y de noche. Y por esto es importante que miembros de las familias sean convertidos, porque usted ora de día, pero su hijo vigila la noche, o su hermana oró en la noche, o su mamá tenía alientos y se levantó en la madrugada a arrodillarse, porque como usted tenía que madrugar a trabajar, alguien de la familia, no importa si ustedes viven en casas separadas o en países separados, en el día hay quien guarde y en la noche hay quien guarde. Todos tenemos un talento diferente y fuerzas diferentes. Entonces no se dejan los espacios vacíos. Y voy a hacer énfasis. Así mismo es el fin de semana. Usted no me diga que porque es sábado, que porque es domingo usted no oró, o no fue a misa, o se congregó, o prendió veladora, o puso su rosario, o es que me fui a rumbear y entonces la casa me quedó vacía. Usted tiene que ver cómo guarda en el día. Usted tiene que saber que usted el domingo tiene que dedicarle su tiempo a Dios. Si es verdad que puede descansar porque trabaja el trabajo físico toda la semana, pero no se acueste sin agradar a Dios, no se acueste sin decirle a Dios gracias, no se entretenga en cosas que el diablo aproveche para entrar a robarle lo que usted ya ha edificado. De aquí miren esta palabra que importante. Oramos, pusimos guarda de día y de noche. Importante las personas de las familias convertidas. Es que yo vigilé o yo oré en la noche, pero mi hija madrugó a las 6 de la mañana al trabajo y lo primero que hizo fue poner las alabanzas o poner el rosario, o mi esposo se levantó y puso el rosario o puso la palabra o puso la prédica del pastor, pero todos sincronizados en el mismo espíritu, en el espíritu de Dios. Versículo 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, ¿quiénes? Los enemigos. ¿Quién? El diablo. Se ha debilitado. Y cuando usted vea que su esposo empieza a cambiar, no baje la guardia. Cuando usted vea que su hijo empieza a ceder, no baje la guardia. Cuando usted vea que su economía empieza a dar más frutos, no baje la guardia. Lo debilitó, mas no lo venció. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea que el trabajo sigue. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Importante, vamos a hacerlo porque vamos a dejarlo acá. Vamos a hacer oración de esta primera parte y vamos a dejar la oración del día de hoy hasta acá para que la escuchen, vuelvan y escuchen las lenguas y la oración que estamos reprendiendo, pero quiero que me aprendan, para que aprendan a combatir, a tener precauciones contra los que no te quieren dejar orar. Miren lo que dice. Y nuestros otro poquito más atrás. Y vamos en que debilitó y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ellos, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito del diablo? Entrar a su casa, entrar a su Jerusalén. ¿Y cómo puede entrar el diablo en esta oportunidad? En la cabeza de su hijo, en su mascota, en su esposo, a través de su hermana. Usted no le abre la puerta a una persona desconocida, usted la atiende por un ladito o por la ventana, o usted solamente entra al vecino o su amigo porque usted le tenga mucha confianza a su casa, o se entera de sus proyectos o de sus planes solo porque le tenga mucha confianza. Pero cuidado, el diablo se quiere meter en las personas suyas, en su hermana, en su cuñado, en su sobrino,
en su papá, en su mamá, en su hijo. De aquí lo importante de entender, mis Nehemías, que lo primero que tenemos que edificar es la conversión de los que viven contigo, de los miembros de tu familia a los cuales tú visitas y ellos te visitan a ti. Le estoy hablando a mis Nehemías, a los que oran, a los que tienen sobre los lomos edificar la casa en el principio de Dios, porque solo si edificamos el principio de Dios vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso nosotros mismos no podemos canjear ni sobar el pecado. El principio de Dios es el principio de Dios. Pero lo más bonito es que el primer interesado en que seamos felices es Dios. Por eso creó el matrimonio, por eso creó los hijos, por eso habla de prosperidad, porque Él quiere que todos seamos felices. Vamos a hacer la oración de esta primera parte. ¿Me entendieron? Importante la conversión de todo su núcleo familiar y de los que no viven con usted, pero la llaman por el teléfono o lo llaman al teléfono o por videollamada porque están en otros países o porque vinieron de visita a mis papás o mis suegros. Importante, todos ellos hacen parte de la conversión de su casa para que después no pueda usarlos Zambalá y se meta en ellos y su mismo hermano termine hablando mal de usted o su mismo papá o su mismo suegro y terminen robándole lo que usted ya bendijo. Lo que más envidia levanta es ver un lugar o una casa bendecida, en armonía, donde si hay pobreza la pasamos todos, si hay enfermedad lo pasamos todos, pero aquí nos ayudamos los unos a los otros. Eso es lo que más envidia le genera al diablo, y el diablo se mete en las personas y quiere entrar a su casa a dañar lo que usted tiene tan bonito o lo que está edificando, y se puede camuflar en una hermana, en un hermano, en un tío, en un papá, en un hijo, en su propio esposo, en su propia esposa. Entonces, ojo, mis Nehemías, vamos a terminarlo. Hoy lo vamos a dejar hasta el versículo 12, porque son 23 versículos. Lo vamos a terminar mañana 1 de julio. Terminamos la segunda parte del texto bíblico Nehemías capítulo 4 para que no se lo pierda. Y lo estoy haciendo enfático por fechas para que si usted que camina, que navega el internet, escuchó este mensaje de hoy, no se pierda la segunda parte. Busca el de mañana, 1 de julio, la segunda parte de Nehemías capítulo 4. Vamos a hacer la oración por las personas de nuestro núcleo familiar para que el diablo no las use y nos destruya lo que ya nosotros hemos venido edificando en tanta constancia de oración. Señor Dios y Padre bueno, gracias porque esta vez sí queremos ser los terrenos fértiles, que entendamos la palabra y sepamos cultivar la semilla. Señor del cielo, yo bendigo todos los Nehemías que me están representando una casa, un hogar, una familia, unos padres, unos hijos, una empresa, que me están representando una Jerusalén en ruinas y que estamos edificando las diferentes áreas que están en ruinas, Señor. Espíritu Santo, que primero que todo nos des la constancia y la fe de Nehemías, que primeramente tú nos hagas valientes y esforzados como hiciste a Nehemías, que llegó, Señor, y tomó la decisión: voy a batallar y a vigilar de día y de noche, me voy a organizar porque voy a orar de día y de noche y no le voy a dejar el espacio vacío al enemigo que me quiere destruir lo que yo oro. Por eso hoy, Padre, me uno a los Nehemías y oramos por todos los miembros de las casas que no son convertidos, que no tienen temor de Dios, que no abren el corazón al Señor, sea cristiano o sea católico, que camina el mundo con permisividad porque no tiene temor al principio de la palabra, al principio de Dios. Alabado seas tú, Señor, que hoy te pido que extiendas tu manto de conversión y de arrepentimiento sobre todo el núcleo familiar de los Nehemías, sobre esos ex esposos, ex suegros, excuñados, sobre esos esposos que no son conversos, sobre esas esposas, hijos, hijas, nietos, hermanos, bisnietos, bisabuelas,
todas las personas que nos rodeen, a los Nehemías que edificamos en oración la casa, Señor. Señor, extiende tu manto de conversión. Extiende tu manto, Señor, del cielo de arrepentimiento. Si son personas que no van a practicar el reino de Dios en la tierra, que no nos estorben, Señor, que se dejen edificar por la palabra. Y si por el contrario esos son árboles podridos que tú vas a talar, que al menos entren al cielo en conversión, Dios mío, y que dejen una buena simiente para que vuelva a retoñar el tronco, Espíritu Santo. Pero ayúdanos, Señor, con los inconversos. Ayúdanos, Señor, con los que no se quieren convencer del principio y de la edificación de tu palabra. Ayúdanos sobre todo a edificar los hogares, Dios mío, sobre la roca fuerte, como dice la Biblia. Hay que edificar sobre la roca fuerte, que es Jesucristo, para que cuando nuestros hijos salgan al mundo no lleguen amigos con drogadicción y los convenzan, para que cuando tu esposo salga de casa no llegue la secretaria con la cirugía estética y lo haga caer en tentación. Necesitamos edificar la roca, edificar la casa sobre la roca. Necesitamos edificar los principios en los hijos, edificar los principios desde el hogar, desde la familia, Señor del cielo. Gracias, Dios mío, por esta palabra, y haz que corra como el viento a nivel del mundo, Señor amado, por las redes sociales, mi Rey del cielo. Gracias, Dios, porque yo profetizo que el viento es tu mensajero, porque la palabra lo dice, y el viento está corriendo sobre los que no se quieren convertir, sobre los que estorban a mis Nehemías para que edifiquen su casa, para que edifiquen su oración, Señor del cielo. Que nada nos puede debilitar, que nada nos puede, Señor, traer debilidad, ni menosprecio, ni falta de ánimo, Señor. Reprendemos y resistimos ese Zambalá, ese Tobías, Dios mío santísimo, que nos quiere ministrar menosprecio, que nos quiere ministrar desaliento, que nos quiere hacer perder la esencia y el sentido de la oración, Espíritu Santo. Señor, yo declaro que a donde ha entrado este mensaje ha entrado la fuerza de Nehemías. Yo declaro que donde ha entrado este mensaje devolvemos el baldón de opresión, el baldón de menosprecio, de humillación que nos han engendrado y nos han ministrado para hacernos perder las ganas y el deseo de oración. Que hoy se multiplica la fuerza de los que edificamos el muro, de los Nehemías, que nos unimos para edificar, que nos unimos a través de estos canales de oración, Señor mío, para edificar, Espíritu Santo. Shaborashitora broki mishibu habiri briko shibura brasoiri. Drabora kasimihito karabrushima hamiri branduru brashiboiri. Droi garabro keshendere brakimai diribu atakushitola borandamarandaira. No se les olvide. El Señor salió y regó nuevamente la semilla. Usted está volviendo a comenzar. Usted es nuevo y apenas está empezando. Usted, en cambio, sí ya lleva muchos años y ha escuchado la palabra y la ha puesto por práctica. Bueno, este mensaje era para usted también. Y vamos a dejar que las fuerzas de Nehemías se hagan vida. No se me pierdan la secuencia de esta palabra. Los espero mañana, 1 de julio. A las 6 de la tarde encuentran los audios publicados en las 3 redes sociales y en el grupo de WhatsApp. No se la pierdan. Mañana, 1 de julio. La segunda parte de Nehemías capítulo 4. Estamos retomando la semilla. Si a usted se le pudrió la primera semilla, venga, empiece a cultivar la segunda. Pero no deje que esta se le pierda. Aprenda en qué nos equivocamos, en qué se equivocó, en que usted subestimó su ex suegro, que usted subestimó que su hijo quedó con la herencia de su excuñado o con la genética de su ex esposo. Bueno, no se va a volver a equivocar. Estamos haciendo hoy el 2x1. Vamos con la genética y con la vida presente. Que el Señor los acompañe y los bendiga. Los cubro con el manto del Señor. No se les olvide el compromiso mañana, 1 de julio, la segunda parte de Nehemías capítulo 4. Buena y bendecida noche para todos.